Listos para olvidar, con la presencia del escritor Víctor Guzmán y del maestro Juan Carlos León Briceño, un libro acerca del horror cósmico mexicano. Sean todos bienvenidos y vamos a recibir a los ponentes con un fuerte aplauso. Esta es tercera llamada. Comenzamos. Ahora me llamo Juan Carlos. No, Juan Carlos, yo sé que es el editor de Lewy. Un gusto, yo soy José Miguel Silva, soy poeta y artista visual. Hoy tengo el honor de presentar por segunda vez Listos para Olvidar, que es un estupendo libro. Gracias por la invitación. Es todo un honor poder estar aquí presente, ¿no? Pero yo no soy el importante, tú eres el importante ahorita, en este momento. Cuéntanos. Yo te he conocido cotorreando como colegas. Yo quiero que también conozcan también los aquí presentes. Porque los escritores no son alguien del mismo alejado de las masas y de toda la población. ¿Quién es Víctor Guzmán? ¿Qué hace Víctor Guzmán un día común y corriente? Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta presentación aquí en Palacio de Minería. Gracias al Videoclub de Javier Villapunte por la invitación. Y a todos ustedes, por supuesto. Pues Víctor Guzmán es un dibujante, amante del terror de toda la vida. Y pues dio su sueño realizado una vez que llegó a Editorial Edric con Juan Carlos León. Ahí pude ver mi sueño hecho, en este caso en probabilidad, y mi segundo sueño también que era dibujar, ilustrar, tanto mi libro como otros portadas en la editorial. Ok, pero vamos un poco más a detalle, o sea, no nos dejes ahí por la superficie, queremos introducirnos. ¿En qué momento decides escribir y en qué momento decides ilustrar? ¿Qué fue primero para ti? Yo sé que eres ilustrador, eres escritor, pero ¿qué fue primero para ti? Entro a la editorial de dos cuentos, pero empecé a escribir hace muchísimos años y a ilustrar todavía hace más, a dibujar. Ya posteriormente, aquí gracias a Nelly Roy, que es la que me metió muy de lleno a dibujar en este libro, pues pude como ver, como te comentaba, un poquito organizado, porque pues yo nada más pensaba en hacer texto, ¿no? Únicamente texto, pero ella me presionó tanto que terminé haciendo este libro ilustrado, ¿no? Bueno, gracias. Particularmente, el libro podemos ver la portada, no son muchos ojos, entiendo. Yo sé que escribes mucho horror gótico, llamado en el libro, que viene de una herencia de Lovecraft. En ese sentido, ¿cuáles fueron tus primeros indicios del terror? Digamos, no recuerdo que un día estaba pasando una marca, me dio una sombra y dije, ¿no? Pero tú, ¿en qué momento dijiste, quiero escribir esto? Pues tienes más una idea, ¿cómo vas haciendo esto? Sí, bueno, ahí por los 90 tuve la oportunidad de comprar un libro de Lovecraft en Plaza Generalista. Ahí leí este cuento de Microconicón, me encantó, y después de chutarme todo lo que tenía Lovecraft, dije, tengo que hacer algo yo, tengo que hacer algo que tenga que ver con el horror cósmico, pero mexicano. Tengo que darle contexto a nuestros monstruos, a nuestras creencias, a nuestras leyendas, y fue en ese momento que decidí llevarlo a cabo. Ok, yo sé, bueno, para contextualizar un poquito aquí en lo del horror cósmico, ahí no hay como tal héroes, no es que haya un final feliz. También, justo contextualizándolo a México, abordas escenarios típicos, que algunos, de hecho, por comentarles también, y aquellos que no conocen el libro, también hay ilustraciones, ¿no? Como bien ya ahorita ya mencioné ese ilustrador, muchas ilustraciones que pueden ser en un contexto muy cotidiano. ¿De dónde surge? ¿En qué momento dices, me inspiro, no sé, por poner un ejemplo, en la casa de mi abuela, tal ciudad o algo así? ¿O en qué momento surge? ¿Cómo generas ahí esta idea? ¿Cómo surge la ilustración? En este libro en particular, primero surgieron algunos dibujos y posteriormente el texto. Ya tenía los dibujos, empecé a trabajar un cuento sobre esos dibujos, pero también tomo lo que son leyendas que he ido recopilando a lo largo de estos años en toda la República, leyendas que me contaron,
X persona en cualquier estado de la República. Y por poner un ejemplo, aquí tengo un cuento que se llama El que camina de lado, que es el primer cuento, que hago referencia al hombre blanco de Campeche, que es un ser que se roba a los niños y se los lleva al monte. Aquí lo que hice fue ponerle el que camina de lado, trasladarlo a Hidalgo, al estado de Hidalgo, y darle un contexto amplio, bastante al estilo Lovecraft, y las ilustraciones pues vienen a todo este texto. Me parece muy enriquecedor justo retomar la tradición mexicana en este sentido de pues, es nuestra cultura normalmente. Y me parece bien curioso, ¿no? O sea, tú tomas a un escritor extranjero como referencia, lo traes a México, lo haces propio, lo mexicanizas, el cómic, ¿no? Pero tú haces, más bien no lo mexicanizas, haces tu estilo de Víctor. En este sentido, ¿qué te lleva, digamos, cómo seleccionas esta historia o de aquí surgió, supongamos, el Iztabay en Campeche, ahorita que me acordé, o no sé, una historia aquí en la Ciudad de México, La Llorona? ¿Qué es lo que seleccionas particularmente? Pues sí, tengo un universo completo. Estos solamente son 4 cuentos, pero la realidad es que hay un universo completo, alrededor de 80 cuentos, al menos tengo ahorita, que tienen que ver con este universo, entre algún lenguaje, un bestiario, entre muchas otras cosas que puedo presumir que tengo en este universo. Entonces, lo único que hice fue, sin ponerlos en orden cronológico, nada más un solo cuento, que es el primero que camina de lado, para que parta todo este universo. O sea, los libros que saquen, los cuentos que saquen en cualquier publicación, en cualquier libro de la editorial Libri, tienen que ver con este universo. Ok. Esto, yo una vez les comento a los que están presentes, esto no es ensayado, esto lo voy a hacer yo por mi cuenta, no le dije a él, quiero que me das un pedacito de un cuento, ¿se puede? Bueno. Y también, en lo que voy a encontrar el web y todo, pedirles, o sea, particularmente a los escritores no nos gusta tanta severidad, ¿no? Si quieren preguntar algo, hacer la mano y todo, pues díganlo, aquí estamos, ¿no? Y aparte es bien enriquecedor, ¿no? Bueno, es irremediable mi muerte en esta querida temporada, invadida por la soledad y los recuerdos. Las ratas ya no tienen que comer y se han largado. La humedad mastica cada muro, formando rostros demoníacos que al mirarme maquiavélicamente devoran cada viento que surge en mi corroído ser, y que son los precedidos por los cuantiosos sonidos que surgen con el chocar del viento y ese agujero en el techo provocando un detestable pling pling de decenas de gotas de lluvia que caen incesantemente, solo sofocadas brevemente por el olvidado traste que yace debajo de ellas y las aglutina. Si no fuera así, yo viviría semejante a los habitantes de la pestilente colina de los cangrejos. Un aplauso, por favor. Algo que me gustó de tu libro es esta parte descriptiva que se llama la poética. La poesía, para aquellos que, digamos, van indagando en la literatura, no es nada más los poemas. La poesía es todo lo que está, cómo lo construimos, cómo lo generamos. En este mismo sentido, yo creo que tú tienes una descripción bien poética. Sí, yo sí noto perfectamente esta parte de otra, ¿no? Como es herencia, pero te preguntaría, ¿hay autores mexicanos o autores contemporáneos, ya sea en otros países, que te estén inspirando ahorita mismo? Que digas, ok, esta, no sé, la forma en la que describe tal persona, los detalles en los que se fija tal autor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No recuerdo ahorita bien, bueno, no hasta Horacio Quiroga es una de sus influencias. Principalmente a nivel Latinoamérica, pero todos mis escritores favoritos pues son ingleses o estadounidenses, pero son de la vieja escuela. Sí, sí pasa. Ya que hay que escribir más, tenemos que escribir más. Y de hecho, algo que particularmente, creo que lo tratamos la última vez, sí se consumen muchos libros, pero muchos libros de escritores, pues tradicionales, clásicos, digamos. Con esto voy hacia, ¿a qué te has enfrentado tú como escritor, entre comillas,
diría, muy entre comillas emergente, ¿no? Artista contemporáneo que, pues, no tiene lugares para dónde tú estás en, digamos, en el sector independiente sobre todo. ¿A qué te has enfrentado con eso? Pues también afortunadamente en la época de tocar puertas, quedó atrás. Cuando llego a Editorial Libre con Carlos León, pues todo cambió, ¿no? Me muestra un camino con la visión que tiene para poder hacer un cierto formato. Yo tenía la idea de un formato más tradicional. Él me muestra algunas ideas, sacamos este libro y afortunadamente en este sector, como dices, independiente, y gracias a eso hemos tenido muchísima fortuna con este libro. Ya tenemos varias impresiones del libro y ha funcionado bastante bien, ya va a salir el segundo. Ah, bien, ya ves. Ahí si quieren preguntar algo de sus próximos libros, lo pueden hacer de una vez, para que lo tengan ahí, ¿eh? Porque si no, este es examen y a todos les voy a preguntar. Ok. Mira, ya está, también Víctor ya seleccionó que iba a preguntar. Eh, Tú como autor, ilustrador, fue, digamos, ¿cómo llegaste a la ilustración en blanco y negro? ¿Limitaste limitar al artista lo que limitar color? Hoy es más, sí, o sea, que no la pongas blanco y negro. ¿Qué pasó ahí en esta parte para tu libro? Bueno, pues a mí también me gusta mucho la ilustración a color. Ya lo he dejado ver en algunas otras portadas, pero pues en blanco y negro, aparte de que pues, muestra este error cósmico, como que más, a mí me gusta más, porque siento la antigüedad en un dibujo en blanco y negro, pero aparte pues hacer un libro a color es muy caro. Oye, la industria es un bonito. No, justo algo que me parece muy chido es que no pierde detalle, o sea, las ilustraciones no pierden su esencia. Por eso también es la pregunta. ¿Qué crees tú que sea lo que te defina? Y también, pues, yo traje este y lo voy a ir pasando para que vaya viendo también la gente y que puedan hacer preguntas mientras tú puedes estudiar. Bueno, las ilustraciones, lo que me define es el detalle. El detalle, trabajo mucho con los pequeños detalles. Me gusta mucho la técnica del puntillismo, el grabado, el realismo, el realismo mágico. Entonces, pues nos muestra una figura, un dibujo tenebroso, oscuro, perturbador, antiguo. Sí, y creo que algo positivo es estos contrastes del horror cósmico, pues no hay héroes, nunca hay héroes. ¿Qué te llevó a ti que no tengas héroes a renunciar en este libro? Sí, quiero que mucha gente se vea reflejado con este libro, porque sobre todo los adolescentes de 14, bueno, adolescentes grandes también, 14 en adelante, porque estos chicos, estos cuatro personajes, toman malas decisiones y terminan en un libro de terror, básicamente. Toman buenas decisiones, tal vez terminan en un romance, o es un libro de terror, y pues tomaron malas decisiones todos y traen consecuencias. Además, bueno, feliz es para siempre, ¿no? Para siempre hasta que bueno. Eh, Particularmente, ¿te has inspirado en algún personaje cercano para algún personaje de tu libro? Sí, sí, por el más cercano, el personaje más cercano que me he inspirado es en mí mismo, ¿no? Cada uno de estos personajes tiene algo de mí, de todos los libros, o sea, todos los personajes que salen tienen algo de mí, entonces estoy fragmentando un poquito de mi ser en todos estos cuentos. Ok, ahí van viendo el libro por allá, vayan pasando también por acá, y ahí tengo una pregunta. Luis Edgar Manríquez de Radio Alterno. Una pregunta, someramente, ¿de qué trata Listos para Olvidar? Así sí que nos des un spoiler. Ok, por favor. Listo. Ok, es para olvidar, son cuatro cuentos de horror cósmico mexicano situados aquí en pueblitos, en ranchos, en ciudades, donde los personajes sufren traumas, consecuencias graves de esos traumas y malas decisiones al mismo tiempo, ¿no? Una tras otra, tras otra. Los monstruos forman parte de este libro, por supuesto, pero son secundarios porque realmente lo que me enfoco es en la psicología de cada uno de ellos y cómo podemos pertenecer, cómo podemos
eh, ser parte también de una situación así sin darnos cuenta y tomamos la mala decisión y caemos por ejemplo, en oficios, ¿no? En este caso, los personajes caen en situaciones con monstruos, con seres de otras dimensiones, y pues eso es ya te estamos comentando la pregunta que quería hacer. Qué bueno que me introdujeron. ¿A qué voy? Sí, la situación aquí con el terror cósmico es como lo estás manejando. Yo estoy ahorita que tuve el libro en las manos, bueno, leí algunas partes y como bien dice el presentador, bueno, pues son hasta cierto punto poéticas en tu forma narrativa. Yo lo que sí quisiera entender es de dónde, aparte de Lovecraft, me imagino que tienes otras influencias que hicieron que escribieras de esta manera. Sí, oh, y introduzco muchos adolescentes en mis cuentos porque estoy muy influenciado por King también. Stephen King, sí, estoy muy influenciado por Stephen King, todo lo que hizo en los 80s, me impactó mucho y él maneja y él introduce muchos adolescentes en sus historias. Es algo que yo creo que aquí, Poe, Lovecraft, los clásicos, me influencia mucho. También el marketing que tiene aquí para vender sus libros también me ha influenciado mucho. Y en su momento, es otra pregunta, pero lo platicamos con Juan Carlos, ¿no? Que hicimos un libro también que tuviera marketing. Sí. Gracias. Gracias, ya saben que si quieren animar a preguntarnos, ellos van a pasar un micrófono. Miren acá. ¿Por qué el título? ¿Qué hay que olvidar? Okay. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos aquí. Si estamos en realidad listos para olvidar algo, yo creo que el 99% de ustedes no estamos listos para olvidar. Hay algo que está dentro de nosotros. No lo quise hacer como pregunta, ponernos en exploración, nada, simplemente como reflexión. ¿Estamos listos para olvidar o no estamos listos para olvidar? Pregúntense ustedes, realmente yo solamente puse unas letras ahí. Esa es la idea del título. Con Juan Carlos platicamos, la idea es que la gente viera el libro y dijera, pasar y dijera, para olvidar. Y se les quedara en la cabeza, para olvidar qué, ¿no? Ok, para olvidar esto, por ahí va. Gracias. Esta parte me agrada bastante porque justo esto para olvidar que podríamos a veces llevarlo hacia esta parte romántica, dramática. Pero tú reduces a esa parte. A pesar de que sí se vuelven muy poéticos tus escritos, en lo descriptivo, te preguntaría, ¿dónde está el romance en tu vida? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es tanto daño en esta? Sí, pues realmente soy un hombre muy feliz, no tengo ningún problema en ese aspecto, pero exactamente lo que hablaba de cómo se hace un ratito, es muy importante lo que hizo Keith en sus historias, pero también lo que hizo el marketing con él, el marketing de 100 personas que caminan frente al stand de Medellín, cualquiera de los ferias que hemos asistido, todos el 80% leen listos para ayudar. No me lo compran, a lo mejor me lo compran, a lo mejor, pero nada más, lo que yo buscaba con Carlos era que lo leyeran, La curiosidad. que leyeran con su probabilidad, porque sé que en algún lado lo van a encontrar y van a decir, ¿tú ya leíste el libro de yo ya leíste el libro de algún lado? Y así se corre la voz. Y digo, bueno, listos para olvidar un juego de palabras, ¿no? También es lo que decía hace un ratito. Piensen si están listos para olvidar. Yo estoy listo para olvidar. No sé, ¿Qué tanto? Ah, adelante. Se estaba estirando. No, También se van a esas trampas. no te quería preguntar. ¿Qué disfrutas más? ¿Escribir por catarsis o escribir por marketing? me gustan las dos, no lo voy a negar, me gustan las dos. Escribo porque me encanta escribir, porque quiero dejar un legado en México de horror cósmico. Quiero que mi nombre se escuche de horror cósmico en México, porque no lo hay. No hay alguien que alce la mano y diga, yo escribo horror cósmico únicamente. Nosotros, a partir de este libro surge
un grupo que se llama el Círculo de Club, que es uno de mis dioses tecnogenios. Es un colectivo de escritores que comenzamos a escribir sobre horror cósmico y gracias a la editorial sacaron un par de antologías de horror cósmico que ya están las buscas en cualquier, valga la redundancia, del buscador y te va a aparecer el horror cósmico mexicano por Libri, que somos nosotros, ¿no? Y por marketing, por supuesto, porque, pues, ¿qué escritor no quiere vender, no? ¿Qué escritor no quiere ver su libro en la pantalla grande, por ejemplo, ¿no? En una serie. Además, a eso, yo también aumento ahí algo al de ser escritor. Todo escritor necesita ganar para poder sobrevivir, para poder seguir escribiendo. Obvio, no nos limitamos a nada más escribir por escribir, sino pues hay que escribir lo que nos gusta y traer esa libertad creativa. De hecho, eso se ha abordado ese tema muchísimo tiempo en la historia, ¿no? Pero hay un momento en el cual nos profesionalizamos, es llegar a la FIL, a las FIL, porque yo sé que no es la única FIL en el que has estado. Primero cuéntanos un poquito de qué FIL has estado, qué pasos has visto para esta profesionalización del escritor. Bueno, antes de llegar al libro, ni siquiera me pasaba por la cabeza estar en una feria de libros, ¿no? Y menos en una presentación de un libro mío en una feria tan importante, o la más importante de la ciudad. He tenido la oportunidad a través de la editorial de estar en esta feria ya 3 veces, en la feria del Zócalo, 2 veces también en la feria de Mérida, en Yucatán, ya va a ser la segunda vez que vamos para allá. En la feria de Guadalajara estuvimos 2 veces, estamos también en disponibilidad allá, y pues es un salto muy importante. Afortunadamente, la dirección que estoy dejando dirigir mucho por la editorial, nos está yendo bastante bien con estas ferias, ¿verdad? Sí, ahí, eso yo creo que hay que celebrarlo bastante en estas editoriales independientes que permiten también sacar a escritores noveles, por así plantearlo. Hay que celebrarlo porque eso es la cultura contemporánea, no nada más lo que se lee de los escritores clásicos o ya consagrados. Y creo que hoy en día se trae cosas muy ricas, porque tú estás tocando situaciones en México que son cotidianas y que pueden ser terribles, igual más allá de lo que estamos viviendo en el país como violencia, ¿no? A mí me agrada eso y te quería preguntar, ¿qué te lleva a fijarte en estos pequeños detalles como el olvido, la memoria, las enfermedades, las adicciones? ¿Qué es lo que te acerca a eso? Principalmente, pues, en el México en el que vivimos, debe ser un horror cósmico mexicano, no un horror cósmico mexicano alterno. Vivimos en un México violento, un México complicado, una situación de horror, totalmente de horror. A lo mejor no lo vemos, pero existe, ¿no? Existe en otros lugares, existe con muchas personas. Y esa parte es la que me inspira, lamentablemente, es mi inspiración. Mira, no tener una seguridad social. Sí, no vamos a no tener comunicación, pero que son cosas de la vida cotidiana y nos dejan a los jóvenes y más jóvenes todavía. Sí, también no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por ahí veía unas manitas. Bueno, ya que hablamos acerca de cómo te fijas en los tópicos, por ejemplo, como el olvido, la parte del dolor, etcétera, etcétera. Retomando un poco lo que se ha dicho acerca de los escritores clásicos, creo que si hay algo que los caracterice es que mis renovaciones tienen un grado de obsesión en cuanto a la estructura de sus textos. ¿Hay algún punto en el cual te hayas centrado fundamentalmente en cuentos? Por ejemplo, la construcción, la trama diferente. La trama, la descripción es una situación que puede hacer que un lector deje el libro inmediatamente. Y entonces me enfoqué mucho en la trama, el desarrollo de las historias. Tienen un clímax, no tienen un final, porque mis historias tienen siempre un futuro. Como todos tenemos un futuro, no estamos acabados. Para mis historias es lo mismo, pero básicamente me basé en la trama,
en crear este universo que les platicaba para poder recurrir a algún personaje en algún momento, a alguna situación o incluso a algún objeto, ¿no? Entonces la trama es bien importante. Sí, la descripción obviamente implica todo esto también que te digo, pero medida bien cuidada, ¿no? Gracias. Y de este lado, la chica que tiene la mano. González, me gustaría saber qué te inspiró o qué te llevó a empezar a escribir horror. Sí, pues básicamente eso lo tengo que agradecer a mis 3 hijos, porque los niños no tenían, no tenían algo, no, es cierto. No, la verdad es que ellos nunca se acostumbré a leerles Blancanieves o algo así. Yo me sentaba con ellos en su cama y les contaba historias de terror. Entonces esas historias de terror se convertían en 700, 800 historias de terror por cada día, y los otros ya tenían que improvisar con una historia o seguir este mismo hilo. Entonces, eso es lo que me inspiró. Un día me dice mi hijo mayor: "Ay, ¿por qué no escribes esto?" Para escribir ese dicho. Y creé, en ese momento escribí, tengo una novela que se llama El amigo de la oscuridad, que es el desenlace de todo este universo, que quién sabe cuándo la vamos a tener, porque no quiero adentrarme mucho en estos cuentos, pero esa es mi novela, digamos, final de este universo de horror cósmico. Gracias. Gracias. Luis Javier. Víctor. O sea, tú comentabas que, bueno, y es perfectamente válido orientar tu literatura hacia los cósmicos. Mi pregunta es, bueno, tú quieres tener un código por gusto, pero la pregunta va en ese sentido. ¿Por qué por qué escribir horror cósmico y no algo que sea, digamos, más de ¿sí? Tan romántico o gótico, ¿no? O flasher, ¿no? ¿Por qué entonces creer que la gente leería horror cósmico, y particularmente horror cósmico mexicano? Gracias a ti, Luis. Me gusta el género mucho. Me gusta, me encantó el primero que me atrapó de terror en su momento, viendo las adaptaciones de libros a películas de Stephen King. La más conocida es esta de ahí, es Horror Cósmico. Ya posteriormente que les comentaba que leí otros autores, me enfoqué en me quise enfocar en el horror cósmico porque me di cuenta que no lo había en México y que estaba desperdiciado nuestros monstruos, nuestras figuras, porque hemos escuchado muchos relatos de la Llorona, por ejemplo, ¿no? Pero pues es la aparición, ¿no? Ya pasó la Llorona y se acabó. Y el contexto de dónde viene, a quién le sirve, para qué trabaja, pues, ¿no? Entonces, me quise enfocar en el horror cósmico para darle ese sentido y digo, eso es válido, lo que voy a decir. Quiero ser un referente en el horror cósmico. Es un referente que me gusta el género, realmente lo siento cuando lo escribo, pero quiero ser un referente. Básicamente. ¿Sí? Ya aquí, no se vayan, no se vayan. Van al baño. Víctor, bueno, Víctor, bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Mi nombre es Arturo Lugo, del canal de YouTube y de TikTok, se llama Leer y Coleccionar. Así es que este video va a estar completo en el canal para que todos lo vean, lo sigan, porque necesitamos también muchos seguidores. Pero aquí la pregunta es, en primer lugar, felicitar la portada, lógicamente la editorial Lebri, por esta gran portada. Digo, desde la portada ya vemos algo terrorífico que es la tripofobia. Y creo que es lo primero que llama la atención al momento de ir a su stand, de ver todos esos libros con esas maravillosas portadas de terror, pero en especial Listos para Olvidar, es lo que llama más la atención. Y la pregunta va así: para llenar los zapatos de Lovecraft, digo, está muy, muy difícil. Pero tú como mexicano, tú como escritor,
Y el hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a escribir horror cósmico. ¿Cómo podría rellenar esos zapatos y que en un futuro, digo, creo que tienes un gran impulso, como dices, están tus hijos, que pudieran decir, ¿sabes qué, papá? Escribes igual o mejor que Lovecraft. Son zapatos muy grandes, como bien lo dices, esto es del 79. Entonces, es muy complicado. Esto ni siquiera está mucho menos, mucho respecto al universo Lovecraft. Pero quiero dejar un legado. Hay que hacer las cosas bien, buenas portadas, buenos textos, buenos dibujos. Me acerco mucho. La forma de venta de mi libro es directa, es face to face. Llegan los clientes, ven el libro, los abordamos en el editorial. Es el caso de todos los libros. Aquí trabajamos en esta editorial. No todas las editoriales trabajan igual, primero las independientes. Nosotros tal vez porque tenemos un poquito de bases de ventas, tal vez podemos dar este giro. La gente se acerca, ve las portadas de los libros y lo vendemos, lo ofrecemos, le platicamos de qué tal. Podemos hablar ahí 10 minutos, pero la gente se lleva el libro. Lo vi. Sí, la gente se lleva el libro, gracias a Dios, gusta, en un principio, después también, afortunadamente, ahí me manda mensajes en las redes sociales, de todo, etcétera, etcétera. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? La idea es, sí, el face to face, que la gente sienta al escritor, que la gente vea lo que uno hace, que somos igualitos, nada más. Pues yo me atreví a dibujar, a escribir y también a vender mi trabajo. Y ese es un mérito, lo que hacen ustedes. El estar cara a cara con la persona que te va a comprar el libro y que puedas hablar, yo creo que eso es algo muy importante que honestamente yo creo que en el 90% de las editoriales no hacen. Y si hay algo que me fijé en ustedes, el viernes que pasé la primera vez, fue eso, de que ustedes abordaban a la persona y le explicaban cada uno de los libros. Entonces, la verdad, eso es un mérito muy, muy importante. Felicidades a todos los escritores que están en el EBRI y pues principalmente a la cabeza de todo el grupo. Fíjate, comenta esto que para mí es muy importante, igual, el tacto, ¿no? con los lectores. Sobre todo, primero para mí que es más importante que si lean, porque a veces, ¿no? Y después me ha pasado, te compran el libro para apoyarte, pero no lo leen. ¿Cuál ha sido el cuento que más han llegado o la parte que más te han mencionado? O sea, ya sea presencial, que de repente te digan, te pongan ahorita en esta feria y a la siguiente, ¿sabes qué? Ya leí tu libro, me gustó tal cuento, o te mandan mensaje por mucho. Sí, he tenido mucho éxito con la carta de mi abuela. Se llama La carta de mi abuela y la gente me escribe mucho por ese cuento. Digo, pues todos me han escrito afortunadamente de todos, pero ese es un poquito más recurrente. Y cuando llegan al stand, que es donde vendemos, les impactan mucho las ilustraciones, leen un poquito, les invito a leer un poquito como aquí en su momento, y es ahí donde quedan repositando nada más quedan con todo. Y ahora, ¿tienes también la idea de llegar a hacerlo como tipo cinematográfico, cortometraje o algo así? ¿Qué ideas tienes ahí? ¿Qué tanto te gusta el cine o otras artes? No, pues sería maravilloso viendo pues hacer un cortometraje, un largometraje, sería padrísimo. Ya alguna vez se acercaron para platicar sobre un cortometraje, todavía no hay nada concreto, pero pues como aquí. Sí, de hecho, creo que es algo complejo la adaptación, porque además, aquellos que pudieron revisar un poquito el libro ahorita viéndolo, bloqueándolo, no tienes tantos diálogos. ¿Por qué te hablas esas palabras? Es toda primera persona. Soy yo pasando esas situaciones, soy yo en cada uno de los personajes, soy yo caminando por esas hojas al piel, soy yo viendo ese monstruo de frente. Entonces, en este diálogo, pues nada más estoy platicando mis vivencias. Bien. Y hay rituales, todos los rituales, desde parar. Stephen King decía que se paraba a las 4 de la mañana a escribir.
¿Tú tienes rituales para escribir? ¿Cuáles son? ¿Qué haces ahí? Digamos, de repente recoges papeles, hojas, que Tengo rituales para todo, realmente, sí soy muy así. Hasta para vender, en la editorial tengo cierta ropa muy específica para ir a vender. No me quito algún anillo, me pongo algo, así sí soy mucho de eso. Y para escribir no hay excepción, me escribo regularmente de madrugada. Ahora empiezo a escribir 12, 1 de la mañana y paro a las 4 o 5 de la mañana. Y hago muchos de descanso, ¿no? Descanso para me paro, camino, pero siempre escribo de madrugada. aquí se papel No, nada más como pequeños domingos. Y para dibujar, sí dibujo a cualquier hora, en cualquier lugar, donde puedo, hago un boceto y ya después digitalizo. justo. Ahorita iba a ser también esta parte de la ilustración. ¿Tienes alguna técnica favorita? Porque a mí me parece que la mayoría de estos ilustraciones que vienen en el libro son hechas de manera digital, que a partir de un poco de conocimiento. Pero, ¿tienes alguna técnica que sea la que más te guste? Que, digamos, tiene tu espacio. ¿Cómo es el? Sí, este libro, estos 50 ilustraciones que tiene este libro, las hice doble vez. Primero las hice a lápiz, todo a lápiz, y después lo digitalicé. Fue muy cansado, la verdad, me lastimé mucho los ojos de tanto dibujar. De hecho, había hecho 120 ilustraciones, pero el señor no me dejó meter Pero todo. ahí Se puso duro, y se va a avanzar mucho, pero el libro va a salir muy caro y estaba así de grueso. Y no va a pesar mucho para la seca. Vamos a sacarlas. Y entonces me redujo a 50 ilustraciones, 50 y tantos. Y mi técnica favorita es el lápiz. Trabajo puntillismo, el grabado, pero últimamente estoy trabajando mucho en digital, porque ya no trabajo doble vez. sí, claro, de hecho, a mí me parece que hay muchas herramientas, ¿no? Photoshop también. Bueno, no voy a hacer la fecha de eh, que enriquece bastante. Hay algunos que, particularmente yo que hago también fotografía, yo siempre he dicho que la técnica no debe de interrumpir al ser creativo. ¿Tú has sentido ahí limitaciones o si te has puesto así romántico de todo? Yo con lápiz y papel o qué pasa? No, ya lo dibujé muchos años así. Todo lo dibujaba así. En un momento trabajé en un cómic hace muchísimos años. Y veo las herramientas que tiene el dibujo digital. Todas las herramientas, los pinceles, me encanta trabajar con digital. No experimento con línea, al menos todavía, no me cierro a la inteligencia artificial, pero me gusta mucho el digital. O sea, es que sí me gusta dibujar, me gusta agarrar el lápiz y darle. Y digital te permite todo eso gracias a los pinceles y las herramientas. Yo creo que ahí sería un experimento bien interesante porque eres bien descriptivo en tus escenarios, digamos, en toda tu escena que vas a plantear de manera textual. Al meter eso en línea, yo creo que te puede salir cosas interesantes, pero se perdería la parte, digamos, el estilo, la parte humana, la parte técnica tuya. Pero sabría que, o sea, capaz que, Bueno, sí, digo, no creo que me aviente a hacer un libro, por ejemplo, todo en línea. No creo, la verdad, no. Porque pues tengo las herramientas, ¿no? Tengo la capacidad para hacerlo a la mano. va. Y a ver, ahora, yo no sabía qué tanto hacerlo, ¿no? Meter este tema, pero creo que es necesario, porque es lo que estamos viviendo. La violencia que vivimos, yo no la veo directamente de usted. ¿Has pensado abordar esos temas o qué, cuál es tu, digamos, tu percepción como escritor de horror ante eso? No, definitivamente no. Procuro no escribir sobre ese tipo de violencia. Ni siquiera me gusta ver un programa al respecto, ni mucho menos, ni siquiera ver noticias. Eso, pero creo que el horror, el terror de humano a humano, es lo mejor que puede existir. Prefiero a los monstruos. Además de que sacrificas a todos los seres, o sea, no hay héroe. ¿Por qué no tienes seres, digamos, en tus historias, en tu vida? ¿Qué ha pasado?
sí hay héroes, creo que hay héroes, pero el héroe surge después de analizar lo que uno vivió y aceptarlo. Cuando uno analiza lo que ha vivido, lo que ha hecho en la vida y lo acepta, debe ser un héroe. Un héroe para ti. No van a ser héroe para ti. Cada quien debe ser héroe para ti. Y estos personajes exactamente es eso. O sea, ellos en algún punto van a analizarlo y se van a convertir en héroes. Claro, de hecho, pues hacer consciente el inconsciente, ¿no? Es complejo, romper los patrones, todo eso es muy complejo. ¿Qué tanto juega también esta parte psicológica de tus libros? ¿Has leído algún texto o alguna referencia, no sé, teórica o algo así de tus textos? Pues no, realmente no hago eso, pero sí, mucho terror psicológico. Porque estos personajes se encuentran en estas situaciones tan complicadas que su única respuesta está dentro de ellos. Ok, y ahora, ya para ir cerrando, aprovechen, todavía no pueden preguntar cosas, ya nos quedan como 15 minutos, alguien que hay otra pregunta. Sí, porque nos quedan como 15 minutos para ir cerrando también. Oye, ¿no tienes pesadillas después de escribir? Por eso te ayuda. Sí, no, afortunadamente tengo sueños muy lucidos y cuando son pesadillas las disfruto mucho. Sí, ahí sí soy héroe, ahí soy héroe. Por regular algo irritante, ¿sabes? Es airoso. Tuve una pesadilla, un zombie me perseguía, corría y caía, ese lo veía todo así, y oigo, si a corte, y yo, era una película, ¿no? Ni siquiera real. O también puedes aplicar la de no temas señores de ok, ¿alguien más que quiera apuntar algo? Sí, una duda. Estimado. Tenemos dos casos que son más visibles, el caso de Lovecraft y el de King. Lovecraft nos dejó una mitología increíble de criaturas, pero se nos murió antes de acabar de desarrollarlas. King nos explica hasta cuándo se cortan los sueños cada uno de ellos. En este aspecto, tú que estás escribiendo en primera persona, ¿qué podemos esperar del desarrollo de las criaturas? Si nos vas a explicar a grandes rasgos de dónde vinieron, dónde están, dónde terminan, nos vamos a quedar con incertidumbre, vas a cambiar de perspectiva, ¿qué viene con otro? Sí, no, sí tengo desarrollo de los personajes, de los monstruos, tengo mucho desarrollo, sé de dónde vienen, en algún momento lo van a saber, también hay un lenguaje oculto de este universo, y entonces, bueno, esperamos vivir muchos años para poder que vivir me aguante, para poder hacer esos 70 libros que faltan. Entonces ahí Juan Carlos dice, compren libros para desarrollar. Va. Bueno, alguien más no sé si quiera preguntar algo. ¿No? Anímense. No, vamos bien. Antes de que acabemos también, ¿cómo se encuentran en redes sociales, en contacto, qué redes están? Ya sabes cómo también. Listos para olvidar, pueden encontrarme como Listos para olvidar o Víctor Guma en todas las plataformas. Incluyendo MySpace. Sí, ahí va. Ok. Eran listos a buenas tardes. ¿Cuánto tiempo le tomó fiscalizar esto? En algún punto de empieza ¿cuánto tiempo les tomó tu plan? ¿Tú contarías? Digo, nos comentabas que mucho eran relatos a lo mejor que ya habías contado, ya lo tenían visto, eran procesos de descarte, o algo así que tú cuándo empezarías a contar que esto nació, este proyecto nació, y cuándo tú desarrollas. Todo el texto tenía muchas ideas vagas de estos cuentos, pero yo creo que estos cuentos tendrán 10 años, 10 años desarrollados. Ya cuando los llevamos a Lebrí, está en revisión, y pues, no sé, más o menos 10, yo creo que de 10 a 15 años tengo estos cuentos, y todos los cuentos que tengo ya, más o menos, como unos 70 más o menos, tendrán el más joven tendrá 3 meses, ¿no?
porque me pongo a escribir. Pues, lo siguiente, ¿cuál era? El proyecto en sí, ¿cuál? 2 años. El proyecto, cuando llego con Levi, les platico, pero iba a ser texto únicamente. Ana Lidia me incita a hacer las ilustraciones y yo ya había hecho alguna caricatura por Levi y digo, sí, bueno. Entonces me tardo 8 meses en pintar, 8 meses en hacer las ilustraciones, me canso, me comentaba que me cansé mucho de la vista, creo que casi 2 años. Y cuando le entré, pues, un periodo que será un año más o menos, ¿no? Menos de un año ya cuando lo entrego, y vamos, se lanza y ya tenemos, este octubre pasado cumplió un año el proyecto, ya encarnado, pues, y con bastante éxito, afortunadamente. Gracias. Para ir cerrando, ahora sí, tú ya tienes pues un dato de trayectoria. Como escritor, ¿qué crees que es lo más difícil? Particularmente, muchos, cuando empezamos a escribir, pensamos, pues ahora que ya lo publique y ya tenemos el trabajo. Y entonces ahí los editores se rigen y también las editoriales. Pero bueno, tú, que has estado cerca con Editorial Lebri, que has estado en esta parte de acercarte al público, ¿qué le recomendarías? ¿Qué no ves que es difícil así de fíjate en esto, checa esto? Sí, pero no les voy a decir cómo escribir, cómo desarrollar sus textos, pero sí les puedo decir cómo vender su trabajo, cómo tienes que estar muy de cerca con el cliente para explicarle de qué va tu trabajo, tienes que estar muy de cerca con el editorial trabajando, hombro a hombro. Es bien importante entender la disciplina, no nada más es escribir y ya entregar el título no se vende solo, ¿no? Hay libros que se venden solos, pero ya son. ¿Quiénes son? Pero nosotros, como noveles, requerimos estar en las ferias, requerimos estar en proyectos, son procesos. Es un proceso que yo fui aprendiendo. Yo ya tenía algunas tablas en venta, pues fui aprendiendo con la editorial, porque ellos lo hacían. Cuando yo llego la primera vez a la feria del Zócalo, veo a escritores para que para allá con sus libros, y digo, ¿qué es esto? Y yo no tengo libros para ofrecer, yo no tenía libros. Y los veo acercados con los clientes, y yo le digo a la niña, a la editora, digo, entonces un libro para ofrecer con y lo agarro y ve todos los libros. Ahí conozco a Brian, un escritor, justamente, ahí conozco a Vladimir también, y les ofrezco un libro y se los vendo. Y digo, a ver, obtenga mi libro, tengo que hacer lo mismo. Estoy vendiendo el libro de todos, y pues me clavo con la editorial, no sé si me querían o no me querían, pero Eso es toda la siguiente. me meto y me pongo a vender mis libros y no tengo el número exacto de cuántos libros hemos vendido, pero no sé si esté bien o esté mal, pero nos ha ido muy bien con este libro. El director de la editorial. Dos cosas. Primero que nada, andamos en 1200 libros vendidos de ser que alguna ha sido y muchísimas gracias por esos aplausos, porque los escritores también somos artistas y los artistas vivimos de lo que pagan ustedes por nuestro trabajo, por favor. De repente he escuchado algunas preguntas así medio intensas con respecto a vender el trabajo, ¿no? Escribir también implica mucho trabajo y ese trabajo se tiene que cobrar. Venga, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Una vez dinos en dónde está el stand, ¿cuál es el stand? 1329, subiendo en la esquina del garaje principal para que adquieran el libro de uno. Gracias. Y bueno, al mismo tiempo se dice bien fácil, no lo es, y fíjate, yo sé que luego hay algunos que ven ahí, ponerle nada más el sello bestseller para vender más y no me creo que es un gran logro. ¿Qué le depara para ir cerrando? ¿No? ¿Qué le depara a Víctor
que viene en cuanto a este libro? ¿Has pensado de aquí sacar ilustraciones para expandir el libro? ¿O bien la parte 2? ¿O qué sucede para todo este universo? Sí, ahorita nos estamos enfocando mucho en la antología del Cósmico con el círculo de núcleo que tengan mis compañeros. El círculo Francisco, Vladimir, Demian y Brian. Estamos agregando este universo, propias historias, propias visiones. Y también viene otro libro para abril y mayo, para mayo. Tiene un libro el nombre del libro se llama, ahí va otro nombre importante por ahí, Análisis de Discursos, para que se pongan a pensar en qué importamos el libro, análisis, y ese libro sale para abril y para mayo. Bien. Pues muchísimas gracias, nosotros también aquí a la FIL por el espacio, gracias a ti por compartir toda tu experiencia. ¿Dónde vas a estar firmando ahorita tu libro para que se acerquen contigo? Sí, en el stand 1329 ya estamos todos los días hasta el sábado voy a andar por ahí. Y muchas gracias por venir, pues, a todos aquellos que les mandé la invitación, a los que conozco aquí de la FIL y a otras personas que no conocí, que fui conociendo en el transcurso de este día. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecemos la participación del moderador del autor Víctor Kumar de la presentación de su libro Libros para Olvidar. Y tenemos un obsequio para el autor, que es el libro Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. Muchas gracias. También podemos el del libro. Y también para el Instituto Javier de Biología, que propicia la oportunidad de estos espacios de fomento al libro y a la lectura. Carmen, un reconocimiento por su destacada participación en el Instituto Javier de Biología. Muchísimas gracias también al público asistente por asistir a este Salón Libro Club en el edición número 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchísimas gracias. Y los invitamos a permanecer con nosotros, que a continuación vamos a tener a la gran narradora profesional. Y bueno, pues Víctor nos va a firmar precisamente su libro dedicado para un servidor, Arturo Lugo, de Leer y Coleccionar. Entonces, Víctor, pues ahora sí que regálanos por favor esa firma en tu libro, y ya para que en estos días empecemos a leer precisamente Listos para Olvidar. Escríbeme cualquier cosa. Ahí el día que tenga tiempo hacemos una. Sí, le comento a Ana que voy a venir el fin de semana. Si hay algún ejercicio aquí, también. Mira, tomamos así rápido. Aquí está dedicando el libro. Créanme que creo que va a ser un excelente libro. La portada a mí me encanta y se lo comenté ahorita en su presentación. Pero bueno, Víctor, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Arturo. Muchísimas gracias por venir a cubrir el evento. Estamos para lo que necesites y aquí está. Ahí está firmadito ya el libro. Mucho cariño y admiración para el 26. Víctor Kumar. En el mundo de los muertos, nosotros somos los fantasmas. Perfecto, Víctor, pues muchísimas gracias. Y créeme que ese libro, después de leerlo, va a quedar en muy buenas manos, a un lado de King, de Lovecraft y probablemente a un ladito de Richard Laymon. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor.